todos ustedes. Le damos la gracia a Dios que nos permite una vez más poder dirigirnos hacia ustedes con esta palabra de bendición. Estamos desarrollando las escrituras. Te puedes seguirnos en Facebook, en YouTube. Te puedes buscar Desarrollando las Escrituras y ser parte de esta bendición que es estudiar la palabra de Dios para nosotros poder entender los procedimientos y la forma en que nuestro Dios actúa. Dios le bendiga, y esto es Desarrollando las Escrituras. Y tenemos como tema hoy la soberana voluntad de Dios. La soberana voluntad de Dios. Y nosotros podemos explicar o definir la voluntad de Dios como aquello que Dios desea, aquello que Dios quiere, y que eso no se puede evitar, que eso no se puede obstaculizar, que su voluntad se ejerce en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, ya que Él es un Dios soberano, un Dios que gobierna el mundo, es el juez del universo, es el Dios que ejerce su influencia sobre todas las cosas. Entonces su voluntad no puede ser perturbada. Cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, entendemos que esa voluntad es soberana, que esa voluntad se impone a sus criaturas y al universo y a la tierra, y toda cosa creada está debajo de la voluntad de Dios. Y entendemos que Dios creó todas las cosas conforme a su voluntad, y que todas las cosas son de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Y el Dios del cielo ha creado todo para que todas las cosas giren alrededor de lo que Él quiere, y que su voluntad se ejecute en la vida de cada ser humano, en la naturaleza, cada animal que se arrastra, no importa cuál sea, todo el mar, el sol, todas las cosas creadas ejercen y hacen todo su movimiento bajo la voluntad de Dios. Y nada de lo que existiera había sido hecho si la voluntad de Dios así no lo quisiera, porque Dios creó todas las cosas para Él y por Él, y en Él vivimos y en Él nos movemos, dice la palabra de Dios. O sea, que Dios controla todo, domina todo, tiene todo bajo control. El Dios del cielo ejerce su poder, el Dios del cielo todavía está gobernando, el Dios del cielo todavía está haciendo, todavía está ejecutando su voluntad en la tierra, aunque veamos cosas que creemos que se sale de la voluntad de Dios, pero es imposible. Nada de lo que sucede sale de la voluntad soberana de Dios. Todo lo que pasa está encauzado por el Dios del cielo, y todas esas cosas el Dios del cielo la maneja, la mueve conforme a lo que Él quiere. Vamos a buscar este versículo bíblico, Filipenses 2:13, que dice de la siguiente manera, oiga esto: porque Dios es el que hace en vosotros y produce en vosotros el hacer como el querer, por el afecto de su buena voluntad. Entonces, el Dios del cielo ejerce su poder. El Dios del cielo influencia la voluntad de los hombres para que todo salga conforme a lo que Él hace. El Dios del cielo no domina ni obliga al hombre a hacer lo que Él quiere. El Dios del cielo programa todas las cosas para que salgan conforme a su voluntad. Entonces, dice la palabra de Dios que Él produce el hacer como el querer en nosotros, por el afecto de su buena voluntad. Entonces, la buena voluntad de Dios para con los hombres, Dios produce ese hacer, que la gente haga lo que Dios desea que se haga. No es que Dios obliga, no es que Dios soyuga la voluntad del hombre, no, para cumplir su voluntad, sino que Él crea todos los medios, toda la forma habida y por haber, para que el hombre ejerza su voluntad y haga su voluntad. Entonces, el Dios del cielo, podemos ver esto de una manera muy importante. Lo podemos ver en el caso de Jonás. Por ejemplo, Jonás, Dios llama a Jonás y le dice que vaya a Nínive a predicarle a esa ciudad. Y Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive a predicar. Pero Jonás, en vez de ir para Nínive, salió en contra de la voluntad de Dios para un lugar donde la voluntad de Dios le dijo que vaya, pero él se fue para otro lugar contrario a lo que la voluntad de Dios le exigió que hiciera. Y él, como profeta,
en vez de irse para Nínive, se montó en esa barca y se fue para Tarsis. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios crea todas las circunstancias para que Jonás llegue a Nínive. Primero, crea un viento recio en medio del mar. El mar comienza a moverse de una manera extraordinaria. Jonás no quiere ir. Jonás está durmiendo debajo de la barca, pero él no quiere ir para allá. Pero hay una tormenta que fue causada por Jehová. Y esa tormenta causada por Jehová, el Dios del cielo, es lo que obliga a los marineros a ir donde Jonás, a preguntarle y a indagarle cuál es su Dios. Entonces Jonás le dice: yo sirvo a Jehová, Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo. Entonces ellos que estaban clamando a su Dios, pero sus dioses no podían resolver el asunto. ¿Por qué? Porque había un hombre dentro de esa barca que estaba haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios exigía de él y quería de él que él fuera a Nínive. Pero ¿qué sucede? Él crea las circunstancias, el Dios del cielo. Los marineros empiezan a clamar a su Dios. Jonás le preguntan e interrogan a Jonás para que diga cuál es su Dios. Y Jonás dice cuál es su Dios. ¿Qué sucede? Que cuando Jonás dice cuál es su Dios, ellos dicen: vamos a tirar suerte para ver quién, por qué causa y por quién de nosotros es que se está haciendo este viento, se está causando esta marea, se está causando este problema. Y cuando ellos tiran suerte, la suerte cae en Jonás. Fíjese, dice la Biblia: el hombre tira suerte, pero Dios tiene la última palabra. Dice la Biblia que el hombre tira suerte en el regazo, pero de Jehová es la decisión final. Los discípulos, cuando fueron a coger al apóstol por Judas, estos apóstoles lo iban a tomar para que alguien suplantara a Judas, que ya estaba muerto. ¿Qué sucede? Que ellos van a tirar suerte, pero la suerte que van a tirar la encomiendan a Dios. Y dicen: Dios, que sea tu voluntad entre ellos dos, y el que tú escojas, ese será. Pero ellos tiran la suerte. Pero cuando la suerte que ellos tiran no es suerte, en realidad, ¿sabe por qué? Porque la suerte es una casualidad, algo que es incontrolable, algo que no se domina, algo que sucede fuera de cualquier fenómeno. Y cuando ellos tiran la suerte cae sobre Matías. Pero Matías sale electo porque la voluntad de Dios así lo quería. Porque la voluntad de Dios así lo decidió, porque el hombre tira suerte, pero Dios tiene la última palabra. ¿Qué sucede? Que cuando ellos tiran la suerte cae sobre Jonás, porque la voluntad de Dios así quería que cayera la suerte sobre él, para que ellos se dieran cuenta de que él era el causante de la problemática que había. Cuando ellos se dan cuenta de que él tiene la problemática, entonces ellos le dicen: ¿qué hacemos contigo? Porque tú no tienes un problema, porque tú estás en contra de la voluntad de tu Dios. Entonces Jonás le dice a ellos: tíranme al mar. Tírame al mar y el mar se aquietará. O sea, lo que él estaba diciendo, en la condición en que estaba el mar, en la condición en que estaba esa situación, él le dice: tírame al mar, pero con la intención de morir. Y cuando lo tiran al mar, increíble, dice que un pez se tragó a Jonás. Jonás, en medio del pez, el pez suelta a Jonás a la orilla de Nínive. Fíjese también la voluntad de Dios en esta historia sobre la naturaleza. Fíjese cómo Dios domina y controla la naturaleza, y la naturaleza hace la voluntad de su creador. Porque nada de lo que ha sido creado fue creado fuera de la voluntad de Dios. Dios controla todas las cosas. Fíjese que el mal se desata, el mal contra estos marineros, contra Jonás, porque el Dios del cielo así se lo ordenó. Fíjese que cuando Jonás entra y cae en el mar, Dios da la orden de que un pez se lo trague. Pero ese pez que se tragó a Jonás en ningún momento lo mató, sino que lo preservó. Y ese pez
rara coincidencia, que no es coincidencia, porque en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. En Dios no hay casualidades, sino causalidades. Entonces el pez lleva a Jonás a la orilla del lugar que Dios le dijo que predicara. Ahora Jonás, cuando está a la orilla de Nínive, él decide predicar. Fíjese que Dios no obligó a Jonás de ninguna manera. No. El Dios del cielo creó las circunstancias para que él llegara allá. El Dios del cielo manejó todas las cosas para que todas las cosas salieran conforme a lo que Dios quería. Entonces dice aquí, y buscamos Romanos 9:19, dice lo siguiente: pero me dirás, ¿y por qué me inculpa? Dice, ¿por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Quién ha resistido su voluntad? Jonás quiso resistir la voluntad de Dios. Quiso hacer lo contrario a lo que Dios deseaba. Pero Dios maneja todo el universo. Y Dios tiene todas las cosas a su favor. Y aunque el hombre no quiera hacer la voluntad de Dios, si Dios determinó que algo va a suceder, nadie resiste esa voluntad de Dios. Por eso es que dice Filipenses 2:13, dice que Él produce en nosotros el hacer como el querer por el afecto de su buena voluntad. Hay un punto donde se separa la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Toda la creación tiene que hacer la voluntad de su creador. Y el Dios del cielo es un Dios que gobierna, domina, controla todas las cosas. El Dios del cielo, teniendo Él su voluntad para hacer todas las cosas, el Dios del cielo no actúa en injusticia. El Dios del cielo no viola el derecho de nadie, de sus criaturas. El Dios del cielo no tiene robot tampoco, sino que libremente Él hace que las personas decidan hacer su voluntad. O sea, dice que nadie resiste su voluntad. Eso lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el caso de Balaán. Balaán era un pagano. Balaán era un profeta pagano que tenía una facultad de poder maldecir cosas, y que esas maldiciones que él pronunciaba se cumplían y se hacían realidad en la vida de aquel que él maldecía. O sea que este pagano tenía una facultad y un don de hacer estas cosas. Y él era conocido y era famoso, muy famoso, era tan famoso que los reyes lo conocían a él. Pero ¿qué sucede? Que este Balaán es contratado por el rey de Moab, Balá. Balá le solicita a Balaán que venga a maldecir al pueblo de Israel, que viene a cruzar por su tierra, porque él no quiere que crucen, y también el pueblo es muy grande y él le teme. Entonces él llama a Balaán, Balá llama a Balaán para que Balaán maldijera el pueblo. ¿Qué sucede? Que Dios le dice a Balaán: no vayas a maldecir el pueblo, porque el pueblo es bendito. Yo he bendecido a ese pueblo. Yo he puesto mi voluntad sobre ese pueblo para hacerle bien. Yo he puesto mi voluntad en ese pueblo para que ese pueblo sea bendecido. Y yo he puesto, y esa es mi voluntad sobre ese pueblo. Mi voluntad sobre ese pueblo no es que sea maldito. Mi voluntad sobre ese pueblo no es que esté soyugado ni que sea pobre. Mi voluntad para ese pueblo, mi buena voluntad para ese pueblo, es que ese pueblo sea bendecido grandemente. Que ese pueblo sea de una manera tan gloriosa la manera de este pueblo y las bendiciones que tengo para este pueblo, que yo lo voy a bendecir en gran manera y tú no lo puedes maldecir. Porque mi voluntad no está para que ellos sean maldecidos. Pero ¿qué sucede? Que Balaán, aún contrario al decreto divino y aún contrario a la manifestación de la voluntad de Dios a favor de Israel, él decide ir a maldecir el pueblo.
¿Qué sucede? Que cuando él va en el camino a maldecir al pueblo, le sale al encuentro un ángel. Y el ángel le sale al encuentro con una espada. Pero él estaba tan ciego que no veía al ángel. Pero la burra que él estaba montado sí veía al ángel. Y la burra tenía más visión de la voluntad de Dios. La burra tenía más convicción de la voluntad de Dios que él, que estaba montado sobre ella. Pero ¿qué sucede? Que cuando la burra ve el ángel, la burra trata de evitar al ángel de tal manera que aprieta a Balaam. Lo aprieta porque se echa a un lado del camino. Pero ¿qué sucede? Que él le da a la burra y Dios hace que la burra hable. Y Dios hizo que la burra hablara para hacerle entender a este hombre que no podía ir a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y Dios creando circunstancias para que él se diera cuenta que es imposible maldecir a ese pueblo, que era imposible maldecirlo. Quería dárselo a entender por los medios creados. Creó una situación del ángel, creó una situación de la burra, creó una situación y se lo dijo, pero como quiera este hombre seguía persistiendo en contra de la voluntad de Dios. Pero la voluntad soberana de Dios se va a imponer siempre, porque todas las cosas tienen que hacer su voluntad, sin él obligar a nadie, sin él violar el derecho de nadie. El Dios justo nunca violará el derecho. El Dios justo nunca violará el derecho de su criatura a escoger. Pero el Dios del cielo, por encima de todas esas cosas, él va a hacer su voluntad. Él va a hacer su voluntad porque su voluntad es soberana y la voluntad del hombre tiene que estar sometida a la voluntad de Dios, porque es el creador, el Dios omnipotente, el Dios omnisapiente. Crea las circunstancias y los medios para que su voluntad se haga, para que el hombre haga su voluntad sin él obligarlo y sin él forzarlo a que el hombre la haga, sino que él crea los medios para que eso suceda. ¿Y qué pasa? Balaam va a maldecir al pueblo, pero ¿qué sucede? Que cada vez que él quería maldecir al pueblo, le salía bendición. Cada vez que él quería maldecir al pueblo, no lo maldecía, sino que lo bendecía más. Y Balaam fue ante él y le dijo: ¿y por qué yo te traje aquí para maldecirlo, pero tú lo estás bendiciendo? Y él le dijo: todo lo que Dios ponga, yo lo voy a hacer. Y él se paraba con la intención de maldecir. Y la maldición que él quería pronunciar no era maldición, sino que era bendición. Entonces el Dios del cielo producía en él el hacer como el querer, por el afecto de su buena voluntad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios? La voluntad del hombre y la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es soberana y la voluntad del hombre es esclava. La voluntad de Dios es soberana y la voluntad de Dios, del hombre, es sierva. ¿Qué sucede? Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, Adán tenía un equilibrio de su voluntad. Y esa voluntad que él tenía la capacidad de equilibrio, de escoger entre el bien y el mal. Y él podía escoger entre las dos cosas porque él tenía un equilibrio en su voluntad. Pero ¿qué sucede? Que esa voluntad, al Adán pecar, y cuando Adán pecó, ya esa voluntad no está en equilibrio. Esa voluntad está completamente inclinada hacia un extremo del equilibrio. ¿Y cuál es el extremo? Es que esto, por hacer algo contrario a la voluntad de Dios, su voluntad se corrompió de tal manera que ya él no puede escoger en equilibrio y no tiene la misma facultad para escoger entre el bien y el mal, sino que ya solamente él tiene una facultad de escoger el mal, y se inclinó completamente su voluntad hacia el mal. Dice la Biblia: ¿de dónde salen los malos pensamientos y las fornicaciones entre vosotros? De vuestro corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón es perverso más que todas las cosas. Dice la Biblia: cuida tu corazón y guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que el rabo no es que mueve al perro, el perro es que mueve al rabo. Y no puede el rabo dirigirle al perro
porque el perro es que dirige el rabo. Aunque usted vea que el rabo se está moviendo, el rabo no se mueve porque él quiere. El rabo del perro no se mueve porque él quiere. Se mueve porque hay otra cosa que lo está moviendo. Entonces ahí radica la voluntad del hombre. La voluntad del hombre hay algo que lo determina, porque hay un determinado y un determinante. Y el determinante que determina lo que el hombre escoge es su corazón. Como su corazón está perverso, su voluntad siempre va a estar inclinada hacia lo malo, porque él va a escoger lo malo, porque su corazón eso es lo que desea, porque esa es su naturaleza, eso es lo que él quiere y lo que él ama. Dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que a la luz. ¿Qué sucede? Que la diferencia de estas dos voluntades, una voluntad que está inclinada al mal y una voluntad contraria a la voluntad de Dios, la voluntad del hombre está chocando con la voluntad de Dios. Pero el Dios del cielo va a hacer su voluntad por encima del diablo, de los demonios, por encima del hombre, por encima de todas las cosas. La voluntad de Dios se va a ejercer en la tierra. Por eso es que Dios nos manda a nosotros a orar. ¿A orar cómo? A orar en Mateo 6:10. Dice en Mateo 6:10, dice, hágase tu voluntad aquí en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que el anhelo del creyente es que Dios haga su voluntad. El anhelo del que sirve a Dios sirve a Dios es que se haga su voluntad. El anhelo del que no le sirve a Dios es no hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando venimos a Dios, Dios nos da esa facultad de equilibrio, de nosotros poder elegir entre el bien y el mal. Entonces nosotros nos inclinamos a hacer el bien porque el Espíritu Santo nos inclina a hacer lo que Dios quiere. Entonces, hacer su voluntad, hágase tu voluntad, es un anhelo de nosotros. Hágase tu voluntad, es un anhelo del creyente, es un mandato en la oración que nosotros pidamos a Dios que siempre haga su voluntad. Ahora, decimos lo siguiente: ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está Dios gobernando el mundo ahora? ¿Está Dios dirigiendo todas las cosas conforme a su voluntad? ¿Está haciendo Dios su voluntad en la tierra como la hace en el cielo? Vamos a ver Daniel 4:35. Mire lo que dice. Algo muy poderoso, Daniel 4:35. Dice de la siguiente manera. Fíjense que en este versículo la petición de Mateo no es que Dios no está haciendo su voluntad. La petición de Mateo es el anhelo de nosotros de que Él ejerza esa voluntad, de que Él la haga. Porque hay personas que creen que porque se está estamos orando para que Dios haga su voluntad, no es que Dios no la está haciendo, sino que yo oro para que Dios la haga. Entonces, fíjese, Mateo 4:35 dice de la siguiente manera. Daniel 4:35 dice de la siguiente manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Fíjense que este versículo engloba todo y toma todo y dice que Él hace su voluntad en los ejércitos del cielo.
Eso quiere decir que Dios ejerce su voluntad en el cielo y que en el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo no se hace la voluntad de Miguel ni la voluntad de Gabriel. En el cielo no se hace la voluntad de un ángel ni la voluntad de nadie, sino que se hace la voluntad de Dios. Y los ángeles tienen voluntad de escoger servirle a Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque Satanás es una muestra de ángeles que se rebelan, que revelan su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Ellos escogieron hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y ellos están pagando ahora el resultado de rebelarse contra el Dios del cielo. Y van a pagar el resultado de rebelarse contra la voluntad de Dios. Porque rebelarse contra la voluntad de Dios es peligroso. Porque la voluntad de Dios se va a ejercer y se va a hacer. Pero ¿qué sucede? Que Dios hace su voluntad en el ejército de los cielos. Y cuando hablamos de los ejércitos de los cielos, hablamos de ángeles, hablamos de estrellas, hablamos de todas las cosas que hay en los cielos. Dios ejerce su voluntad sobre todas esas cosas. Y sobre todas esas cosas, todas esas cosas hacen su voluntad. Mire lo que dice también, dice que Él hace su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad en los habitantes de la tierra. O sea, Dios ejerce su voluntad. Que Mateo 6:10 nos esté pidiendo y dentro de la oración estemos pidiendo que Dios haga su voluntad. No es que Él no la está haciendo, sino que debe ser nuestro deseo, nuestro ferviente anhelo de que Él ejerza esa voluntad. Pero ¿qué sucede? Dice que no hay quien detenga su mano y le diga a Él: ¿qué haces? Porque no se puede altercar contra Dios. Nosotros, como hombres de Dios, tenemos que someternos a la voluntad de Dios y nunca preguntar por qué Dios permite o hace X o cual cosa, sino que nosotros tenemos que rendirnos a esa voluntad. Porque si no nos rendimos a esa voluntad, entonces esa voluntad se nos torna contraria. Porque ir en contra de esa voluntad es como el huevo con la piedra. Si el huevo cae sobre la piedra, se parte. Y si la piedra cae sobre el huevo, lo destruye. Entonces, ir contra la voluntad de Dios es ir contrario a algo que es imposible. Porque nada puede detener su mano. Romanos 9:19 dice que nadie ha resistido su voluntad. Entonces entendemos que la voluntad de Dios es soberana y la voluntad de Dios se ejerce. Jesús es una muestra de alguien que sabía, entendía y comprendía la voluntad de Dios. Fue alguien que todo lo que hizo, lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Y ese fue el éxito de la vida de Jesús. Y vamos a verlo en Juan capítulo 6 versículo 38. Versículo 38, que dice: porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día posterior. Fíjese que él está claro cuál es la voluntad de Dios. Él tiene un conocimiento cabal de la voluntad de Dios. Este hombre, el Señor no está improvisando. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe lo que está ejecutando, porque Él está haciendo la voluntad de Dios.
En una ocasión él estaba enseñando y le dijeron: tus hermanos, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y él dijo: mis hermanos, mi madre, mi hermana y mis hermanos son todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, el hacer la voluntad de Dios me bendice. El hacer la voluntad de Dios me levanta, me da un nivel. Saber la voluntad de Dios y conocer los misterios de su voluntad me bendice, me agrada. Me agrada. Ya para terminar, mira lo que dice Salmo 48. Fíjese. Salmo 48. 48. Dice de la siguiente manera: hacer tu voluntad, oh Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es esto es un salmo mesiánico de Jesús, y Jesús diciendo: hacer tu voluntad me agrada. Ahora, ese mismo Jesús que está diciendo que se haga su voluntad, es el mismo Jesús que se encuentra en el Getsemaní orando a Dios y diciéndole: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este Jesús que está diciendo que sabe a lo que vino, que descendió del cielo a lo que vino, le está rogando al Padre en un momento determinado, le está rogando al Padre que el Padre cambie. Si hay alguna posibilidad, algún medio, alguna manera, alguna forma de que se haga de otra manera, de que no se haga, de él no pasar lo que iba a pasar. Él le está pidiendo al Padre que si hay una posibilidad en el Padre, en él, de él hacerlo de otra manera o de otra forma, él dice: quiero, dame otra opción. Hay otra posibilidad de hacer tu voluntad que no sea de esta manera. Entonces Dios, la respuesta divina es clara. Cuando Él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no sea lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Si eso es lo que tú deseas, yo lo hago. Pero hay otra posibilidad. Hay otra manera. Y la respuesta divina se manifestó a través de un ángel que lo tomó y puso la mano sobre él y lo fortaleció. Y fortaleció su vida, como diciéndole: ve, que mi voluntad es que tú pases eso así, de la manera en que está. No hay otra posibilidad, no hay otra forma de hacerlo. La única manera de hacerlo es haciendo la voluntad de Dios. La única manera de nosotros poder ser bendecidos, es sometiéndonos a la voluntad soberana del Dios del cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y esto fue Desarrollando las Escrituras. Síguenos en Facebook y en YouTube y estaremos dando más estudios. Se despide de ustedes el pastor José Luis Acevedo de Rosario. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.